y qué trabajos vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, en este momento estoy grabando. Habíamos visto la anterior vez que cuando vamos a hablar de genética tengo que referirme sobre todo a lo que es la estructura del ADN, ¿no? ¿Por qué? Porque me refiero a lo que son los genes, ¿sí? Que son segmentos de ADN conformados por nucleótidos, ¿ya? Que tienen pares de bases nucleótidas, que son guanina, citosina, adenina y tiamina. ¿De acuerdo? Todo esto va a conformar lo que es un gen, se van a enrollar en lo que son las histonas, ¿sí? Va a formar un nucleosoma y de esta manera se van a ir enrollando y van a formar lo que son los cromosomas y va a estar dentro de las células. Entonces, toda célula que tenga un núcleo tiene ADN. ¿De acuerdo? Ese es un concepto básico que tienen que aprender, ¿sí? Toda célula que tenga un núcleo tiene ADN. ¿Qué células en el cuerpo humano no tienen núcleo? A ver, ¿saben de alguna? Doctor, uno de ellos sería los eritrocitos. Es, ¿sí? Principalmente, ¿no? La mayor parte de las células sí tienen núcleo, ¿ya? Algunas pierden su núcleo con el tiempo, como las células epiteliales, pero en un inicio sí tienen núcleo. Pero los eritrocitos, como dice su compañero, ¿sí? No tienen núcleo, ¿de acuerdo? Entonces, es difícil sacar el ADN de eritrocitos. Cuando se hace una muestra de sangre, ¿sí? Se va a sacar el ADN de qué células sanguíneas, de los glóbulos blancos, de los leucocitos, porque los leucocitos sí tienen núcleo, ¿ya? Otro tipo de células, o que son fragmentos de células prácticamente, o aparentan un fragmento de células, son las plaquetas, ¿no? No tienen núcleo, ¿de acuerdo? Entonces, no se olviden, principio básico de lo que es el estudio de la genética, y cuando hablamos también de la genética del cáncer, tenemos que hablar del tema de los genes. Y si hablo de genes, hablo de ADN. Si hablo de ADN, hablo de núcleo. Bien, entonces eso es básico. Cuando habíamos visto la biología celular y la genética, ¿sí? Nos dimos cuenta que revolucionó bastante, ¿no? Sobre todo sobre el tema del cáncer, ¿no? Antes se creía que el cáncer era hasta un embrujo, un maleficio o algo diferente, pero con el avance de la genética y de la biología celular, se ha visto de que son enfermedades ya que afectan a las células somáticas, ¿de acuerdo? Entonces, es importante recordar eso, ¿sí? ¿Cuáles son las fallas que pueden haber? Una división celular aberrante, ¿ya? O la pérdida de la muerte celular programada. No se olviden, tenemos dos funciones en el cuerpo, algo importante, ¿sí? Una función es que ayuda a que las células se dividan, ¿ya? ¿Y para qué? Para ya sea reproducirse, para reparar algún tejido, algo, ¿sí? Pero otra función, ¿ya? Es la regulación celular, ¿sí? Es a través de los reguladores de crecimientos tumorales, que son como un freno, ¿no? Que a esta célula que se está dividiendo le dice, para un ratito, ya no tienes que dividirte más, ya está suficiente, detente, ¿sí? Entonces, esos dos mecanismos, algo que avanza y algo que detiene. Bien, habíamos visto que para que se produzca la división celular, tenemos puntos gatillo, ya, o puntos de control, ¿sí? El cual me identifica si la célula tiene que estar en crecimiento, si la célula se va a empezar a dividir, ¿de acuerdo? O ya tiene que dejar de dividirse, ¿sí? Cuando estos puntos de control fallan, ¿sí? La célula o puede crecer mucho o puede reproducirse mucho. Por eso hay tumores de células gigantes, ¿no? O células grandes. Y hay tumores que son de células pequeñas o normales, pero en mayor cantidad. ¿Bien? Habíamos hablado de lo que son las posibles causas del cáncer, ¿sí? Teníamos sobre todo los más importantes, los factores ambientales y la herencia. Pero habíamos mencionado que también tenemos otro tipo de factores, ¿sí? Entre los más importantes, el factor familiar, ¿ya? La herencia, ¿sí? Es pieza clave para determinar si hay un individuo homocigoto o heterocigoto, ¿sí? El homocigoto es el que tiene eh, eh, los genes iguales y el heterocigoto es el que tiene los genes diferentes. Entonces, puede ser que uno de los genes sea malo, ¿no? Entonces sea cancerígeno, ¿no? Y si viene del lado familiar, ya vamos a ver si son dominantes o son recesivos. ¿Bien? Habíamos visto que algunos virus, bacterias, también tienen genes que se mezclan con los genes del ser humano,
¿ya? Y obligan a las células a producir mayor cantidad de células o evitan que las células que debían morir no mueran, ¿sí? O lo contrario, hace que algunas células mueran muy rápido. Entonces son genes que vienen de virus y bacterias que se unen a nuestro ADN. Bien, la exposición prolongada al sol, sabemos que los rayos ultravioleta que hacen rompen las cadenas de ADN. Y en el intento de reparar esa ruptura de la cadena de ADN, ¿sí? Es donde puede haber una alteración en la generación de genes, ¿no? Pero en la recuperación de los genes, ¿no? Puede haber microdeleciones, puede haber translocaciones, todo eso. Entonces, la radiación ultravioleta rompe las cadenas de genes. También el tabaquismo, derivados del tabaco, como productos químicos, el arsénico, el antimonio, el, tenemos el cianuro, que también está ahí, ¿sí? Produce lo mismo, ruptura de la cadena de ADN y por tratar de recuperar el cuerpo puede llevar a una alteración genética. El incremento o uso de hormonas también, ¿por qué? Porque hay hormonas que actúan facilitando el crecimiento o reproducción de otras células. ¿De acuerdo? Entonces, en ese intento de modificar las funciones del organismo con el uso de hormonas, puede ser que nuestro cuerpo, si tenemos un factor genético familiar, aparte tenemos exposiciones al sol, aparte fumo, aparte consumo bebidas alcohólicas y me voy al gym y en el gym me hago, me colocan hormonas, ¿no? Ya sea para bajar de peso, para aumentar masa muscular, pero tengo estos factores asociados, puedo empezar a desarrollar un tipo de cáncer. Bien, como les había dicho, el alcohol es un citostático, ¿ya? No va a dejar que algunos procesos celulares se le den adelante. Entonces, células que debían controlar algo pueden dejar de producirse y ya no lo controlan, ¿no? La obesidad, el sobrepeso, condiciona a que algunos grupos celulares se vean sustituidos por lo que es grasa. ¿Sí? Tenemos un ejemplo claro, lo que es el hígado graso y la cirrosis hepática. ¿De acuerdo? Muchas personas que consumen alcohol, ya su hígado no puede regenerarse, ¿sí? Porque acá el alcohol está actuando de manera citostática, ese hígado se va a empezar a volver grasa, ¿sí? Y esta grasa va a empezar a formar lo que se llama la cirrosis hepática. Y una persona con cirrosis hepática fácilmente, teniendo alguno de estos otros factores, puede convertirse en un cáncer de hígado. Bien, y el uso de ciertos productos químicos o sustancias que actualmente son muy manipuladas en el medio ambiente, como son insecticidas, venenos, sus sustancias que modifican nuestros alimentos, ¿no? Los genéticamente modificados, ¿de acuerdo? Esos también pueden producir o desarrollar algún tipo de cáncer. Bien, pero entre los más comunes que ahora se manejan son factores ambientales y la herencia. Habíamos visto que hay unas moléculas, ¿ya? Que se llaman los protoncogenes, ¿sí? ¿Ya? Que son genes que van a ir a desarrollar una función. Pero un protoncogen puede convertirse en un oncogen si no hay alguien que lo regule, ¿ya? El protoncogen, ¿sí? Promueve el crecimiento, ¿ya? Y la división celular de manera normal, ¿de acuerdo? Pero cuando hay factores o productos externos, ¿sí? Que no dejan que este protoncogen cumpla su función adecuada o que no dejan que otros genes que son los reguladores de crecimientos tumorales los detengan a estos, y estos van a seguir, ¿ya? Es como cuando manejas un auto, ¿sí? El protoncogen es el acelerador, ¿ya? Y el regulador de crecimiento tumoral es el freno, ¿no? Si aprietas mucho el acelerador, te vas a ir contra la pared del cáncer. ¿De acuerdo? Ahora, si aceleras y quieres frenar y no funciona tu freno, igual te vas a ir contra la pared del cáncer. Entonces, ya sea por acelerar o porque no funciona tu freno, puedes llegar a desarrollar cáncer. ¿Sí? Entonces, un protoncogen puede convertirse en un oncogen que va a ser el que desarrolla cáncer. Bien, ¿qué es el oncogen? Es un gen mutante cuya función o expresión alterada provoca una estimulación anormal de la división y la proliferación celular. Cuando digo estimulación anormal de la división, no quiere decir que se va a dividir en gran cantidad, realmente puede ser también que disminuya su división. Entonces vamos a tener algún tipo de cáncer donde hay células que no se están reproduciendo, como la leucemia, ¿no? Entonces
en vez de que se produzca mayor cantidad de células, ya no se dividen y no se producen. Bien, estos oncogenes tienen un efecto dominante. Ya, lamentablemente, cuando tenemos, por ejemplo, una mamá que tiene antecedentes de cáncer en la familia y un papá también que tiene antecedentes de cáncer en la familia, ya, ambos son heterocigotos, ¿de acuerdo? Porque tienen alteraciones. Homocigoto quiere decir cuando las dos células están igual, ¿sí? Pero cuando son heterocigotos, tienen una fracción que puede ser cancerígena y la mamá también, ¿sí? Por lo general tiende a dominar el oncogen cancerígeno, ¿no? Y los hijos pueden, o las siguientes generaciones pueden nacer con cáncer. Ya hay un gran índice de presencia de cáncer, ¿no? Hablamos de cáncer, por ejemplo, de mama, cáncer de próstata, cáncer de pulmón, que son bastante frecuentes. ¿Ya? Hasta en un 56 a 70% de personas que tienen cáncer de pulmón en la familia, tanto materna como paterna, pueden tener los hijos cáncer de pulmón igual. Lo mismo cáncer de mama, cáncer de útero y cáncer de próstata. ¿Bien? Habíamos visto también los genes supresores de tumor, ¿sí? Él se había dicho hace rato, es como un pedal de freno. ¿Qué está pasando? Los protooncogenes están actuando, dividiendo a la célula, ya haciendo la replicación celular, pero cuando ya se alcanza el nivel normal o lo que se requiere, ¿sí? Vienen los genes supresores de tumores y le dicen, ¿no? A los protooncogenes, basta, ya no necesito que te reproduzcas, este lunarcito ha crecido suficiente o esta parte del cuerpo ya está de buen tamaño, listo. O esta cicatriz que estamos recuperando alguna herida ya está bien, ¿no? Pero cuando fallan los supresores, ¿ya? Entonces los protooncogenes van a seguir, ¿sí? Siguen y ahí se vuelven en oncogenes, ¿no? Y empiezan a generar tumores. Por ejemplo, han debido ver alguna vez en tema de piel, tenemos los famosos queloides, ¿no? Los queloides, de una pequeña herida se te hace una cicatriz que parece un tumor, ¿no? Se pone muy levantada, como una carnosidad. ¿Ya? En ese caso, en el tema de la piel, ¿qué es lo que está faltando? Los supresores no están actuando de manera adecuada, ¿sí? ¿A qué se debe eso? ¿Por qué los supresores puede ser que fallen? Ya muchas veces, o la mayor parte de las veces, por sustancias químicas, ¿no? Ya no es lo mismo hacerse una herida con un fierro limpio que con un fierro sucio, ¿de acuerdo? Si tienes un fierro sucio, un clavo oxidado, algo, y te haces una herida, puede ser que la sustancia química que haya estado en ese fierro altere a los genes supresores. Y entonces, en ese lugar de la herida, la recuperación va a ser de manera diferente. En vez de tener una cicatriz normal, vas a tener una cicatriz o como un tumor. ¿Sí? Eso se llama un queloide, por ejemplo. Bien, entonces, hasta ahí habíamos visto lo que es la genética del cáncer. ¿Sí? Es interesante entender que el cáncer está relacionado con las funciones de los genes. Bien, no se olviden tres conceptos importantes. Protooncogenes, ¿ya? Que favorecen la replicación celular normal, ¿sí? Después tengo estos, los que son los genes supresores de tumores, ¿ya? Que van a regular la función de los protooncogenes y cuando el protooncogen ya falla, se va a convertir en oncogen. ¿De acuerdo? Entonces, eso es prácticamente el resumen de lo que es la genética del cáncer. Cómo se relaciona con los genes. Bien, teníamos que hablar y ahora vamos a ver un poco de esto de las pruebas de diagnóstico. ¿Sí? Tenemos un ejemplo, por ejemplo, los radiofármacos. ¿Ya? Tengo una célula cancerosa, tengo una proteína sobre la cual quiero estudiar. ¿Sí? A esta proteína le voy a colocar una molécula dirigida, ¿ya? Que se hace químicamente, genéticamente, y para poder reconocerla a esta proteína, ¿ya? O molécula, le voy a adicionar un compuesto radioactivo, ¿sí? Cosa que cuando esta molécula encuentre a esta proteína que pertenece a este cáncer, ¿sí? Y yo puedo ver en fluorescencia, en un aparato especial, y voy a ver en qué lugar brilla esto, ¿no? Esto emite radiación, ¿sí? En muchos casos son fluorescentes. Entonces voy a poder ver en qué lugar del cuerpo, ¿sí? Aparece mayor fluorescencia, ¿ya? Y de esa manera puedo saber en qué lugar del cuerpo está el cáncer. Bien, esto muchas veces se hace para estudios de lo que es metástasis, ya, ¿no? El paso del cáncer de un lugar, ya de un órgano a otro órgano, ¿sí? Aquí en Bolivia, en el Instituto de Medicina Nuclear, se hace esto, ¿no? Inmunofluorescencia.
Bien, bien. Vamos a ver el tema de las técnicas de diagnóstico molecular de las enfermedades genéticas. ¿Listo? ¿Han entendido hasta ahí lo que es la genética del cáncer? Sí, doctor. Sí, gracias. No está complicado, ¿sí? No se olviden, siempre relacionado con los genes, genes que regulan, eh, um, que favorecen la replicación celular, otros que regulan que no se replique mucho, ¿ya? Y cuando hay alteraciones por productos químicos, puede haber algún tipo de cambio en esto. Ahora, ¿yo qué necesito como médico? ¿Sí? Saber las técnicas de diagnóstico molecular de las enfermedades genéticas. Tal vez no necesito el saber hacerlas, ¿de acuerdo? Eso es algo que quiero que quede bien en claro. Sí, estas técnicas, ¿quiénes lo manejan? Los profesionales en bioquímica, los laboratoristas. ¿Sí? Ellos van a manejar esas técnicas de manera específica, se especializan en eso. ¿Ya? Ustedes, cuando hagan su especialidad, muchos tal vez hagan en oncología, ¿sí? La especialidad que estudia el tema del cáncer, también van a profundizar en esto. Pero a esta altura de su formación, ya es importante que sepan qué técnicas o qué cosas puedo pedir para determinar si mi paciente puede estar cursando un problema genético. ¿Ya? No siempre tema de cáncer, ¿sí? Pero sí también alteraciones genéticas, como por ejemplo trisomías, ¿ya? Monosomías, no, las trisomías o algunas de estas enfermedades que habíamos visto, ¿no? Ya los síndromes o enfermedades innatas del metabolismo, todas esas cosas, se realiza y se diagnostica a través de estas técnicas. Bien, para entender un poquito el tema de cómo se transmite esto del cáncer, ¿sí? Tengo que saber dos conceptos básicos, ¿ya? Lo que es un heterocigoto y un homocigoto, ¿bien? El heterocigoto tiene genes diferentes, ¿de acuerdo? Tiene una carga genética buena y una carga genética mala, ¿ya? En este caso, tanto papá como mamá, ¿ya? Son heterocigotos. Digamos que aquí el color café son los genes buenos y en azul son los genes malos, ¿de acuerdo? O son la expresión de genes que portan el cáncer, ¿sí? Cuando estas dos personas se unen van a tener hijos, ¿ya? ¿Qué puede suceder? Puede suceder que a esta niñita, por ejemplo, le llegó ambos genes buenos, tanto del padre como de la madre, ¿de acuerdo? Y ella se vuelve en un ente homocigoto, ¿de acuerdo? No tiene rastro del cáncer, o sea, se libró del cáncer, ¿de acuerdo? También puede suceder de que en los siguientes hijos, ¿ya? Sean iguales, reciban tanto de la madre y del padre los genes, tanto que están bien y los que están mal. Entonces, también van a ser heterocigotos, ¿ya? ¿Qué pasa? Esta persona, ya que es homocigota, de acuerdo, que no tiene los genes azules, que estos que hemos dicho que son los malos, por ejemplo, ¿sí? Eh, Se libró del cáncer, no hay ningún problema, es una persona sana, ¿ya? Pero estas personas que son heterocigotas, estas dos que tienen genes cancerígenos, ya normalmente no van a expresar muy rápido la enfermedad, pueden expresarlo con el tiempo, ¿bien? Pero sí pueden transmitir a otros, ¿sí? A sus sucesores, si se juntan con otras personas igual, ¿de acuerdo? Pero van a vivir normal. Es como que si tu papá y tu mamá tienen dos celulares, ¿ya? Y a ti te regalan un celular bueno y el otro celular está con fallas, ¿sí? El cuerpo que hace, bueno, usa el celular bueno, ¿no? O sea, vas a usar la parte buena, ¿sí? Pero en un momento la parte buena falla, vas a tener que usar la parte mala o el celular malo y no te vas a poder comunicar, vas a tener fallas, ¿sí? Como decimos, con mala suerte, ¿ya? Uno de los hijos puede recibir los dos genes que son malos, ¿de acuerdo? Los genes que tienen la carga genética del cáncer, por ejemplo, ¿sí? Y esta persona sí o sí va a desarrollar cáncer en corto tiempo. Bien, entonces, eso es importante recordar, ¿no? Ahora, ¿yo qué necesito para poder determinar si estos hijos van a nacer con cáncer o no? Necesito hacer las pruebas genéticas, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo el antecedente que en la familia de la madre hay cáncer de algún tipo y también en la familia del padre hay cáncer de algún tipo,
y estas personas pretenden tener hijos, ¿ya? Voy a tener que hacer pruebas diagnósticas, ¿sí? Para poder determinar en qué nivel o en qué gen está el tema del cáncer. Bien, no se olviden, tanto varones como mujeres, tenemos igual pulmones, tenemos igual estómago, tenemos glándula mamaria, los varones también tenemos glándula mamaria, es más pequeñita, nada más, ¿sí? Y si identifico genes compatibles con cáncer de mama en la mujer y también en la familia del varón, entonces diré, si nace mujercita hay un gran riesgo de que tenga cáncer también, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente una glándula mamaria más grande va a condicionar a mayor posibilidad de ocurrencia de esto. Bien, cuando voy a hablar de esto de las técnicas de diagnóstico, ya o las pruebas de diagnóstico, ¿sí? Me voy a guiar con este índice, ¿ya? Primero, es la preparación de las muestras. Muchas veces nosotros como médicos vamos a tomar muestras para mandar al laboratorio, ¿de acuerdo? No siempre es que el paciente vaya y tienen que hacerse. Tal vez están trabajando en campo ustedes, ¿ya? Y en el campo tienen una sospecha de que alguien tiene cáncer y esa persona no puede viajar, ¿bien? Pero sí puedo mandar muestras, ¿no? Entonces tengo alguna forma de mandar las muestras, tengo que aprender a cómo se toma una muestra para este tema de diagnóstico de enfermedades genéticas, ¿bien? Se toma en sangre periférica o frotis bucal. Enseguida vamos a ver cómo se hace eso, ¿sí? Después, una vez tomada la muestra, tengo que hacer la obtención de ADN. No se olvide, tomar una muestra no es lo mismo que obtener el ADN. Bien, obtener el ADN es una técnica por la cual se destruye la membrana celular y la membrana nuclear para sacar el ADN que está dentro del núcleo. Bien, entonces es importante recordar. ¿Sí? Para esto usamos unos kits comerciales especiales, ya que son carísimos, algunos, otros son económicos, ¿sí? Económicos, algunos tienen garantías, otros no tienen garantías, ¿no? Algunos sí se puede reutilizar, ¿sí? Otros no, son de un solo uso, ¿ya? Algunos sí están vigentes acá en el país, otros no están vigentes en el país, por eso han debido ver algunas pruebas de ADN que hay que mandar a Chile, Argentina, hasta Estados Unidos, ¿no? Porque no tenemos los métodos o los medios acá en Bolivia, ¿no? Entonces, pero gran parte de los kits ahora sí se comercializan, ¿no? Y hay una técnica que es la lisis alcalina, que es la técnica que más se utiliza en todos los, se puede decir, en la mayor parte de los países, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una técnica barata, económica, se puede hacer, no necesita un laboratorio tan especializado, ¿de acuerdo? Entonces, es una técnica que les voy a explicar enseguida de qué se trata, ¿ya? Y que es accesible a mucho público, ¿bien? Después de esto, ¿qué tengo que hacer? Es la amplificación, ¿ya? Del marcador genético. La amplificación es una técnica que me va a ayudar a poder replicar alguna parte del ADN que yo quiero estudiar, ¿de acuerdo? No voy a estudiar todo el ADN, porque imagínense, tengo más de 330,000 genes, ¿sí? Tuviera que hacer un montón de pruebas, ¿ya? Más o menos por la clínica o por los síndromes, como ustedes han hecho su trabajo de síndromes, ¿no? Entonces, de acuerdo al síndrome, entonces, no, este síndrome se relaciona con este gen, entonces haré estudios para este gen, ¿de acuerdo? Entonces, eso es amplificar solamente ese segmento, ¿sí? Para esto, ¿qué voy a ver? Un diseño de cebadores, ¿ya? Que es una técnica que me ayuda a identificar qué parte quiero amplificar, ¿no? Y también voy a hacer lo que es la reacción en cadena de la polimerasa, ¿sí? No se olviden, la polimerasa es una enzima que actúa sobre todo en la replicación de esta parte de los genes, ¿de acuerdo? Después de eso, vamos a hablar un poquito de lo que es el análisis del producto de la amplificación, ¿ya? Hice la amplificación y cómo yo puedo analizar e interpretar si ese mi estudio corresponde a un tema de cáncer o a un tema de alteraciones innatas del metabolismo o si puede ser a un tema de algún síndrome, de los que habíamos visto, Chat, Wolf, todo eso. Bien, entonces, entre esos tenemos la electroforesis, la secuenciación y la PCR a tiempo real. Han debido escuchar de lo que es la PCR, se ha utilizado mucho actualmente en lo que es el tema del COVID, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué hacíamos en la
PCR identificábamos lo que es el genoma viral. ¿Ya? Esa es la finalidad, identificar si dentro de la muestra que tomamos por la nariz, en el hisopado, encuentro rastros de los genes del virus. ¿Ya? Entonces, eso es importante. ¿Está entendido hasta ahí lo que vamos a ver, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien, Guillermo. Gracias, Lisbeth. Bien, entonces, no se olvide. Este resumen es básico, sencillo. ¿Sí? Cuando les hablo de esta parte de lo que es la preparación de la muestra, si habíamos visto lo que es la toma de la muestra, ¿ya? Se puede hacer muestra en sangre periférica, ¿no? Normalmente se utilizan unas tarjetas de recolección de sangre, ¿ya? En estas se coloca una muestra de la sangre, que puede ser una gota de sangre, ¿ya? No es aconsejable hacerlo así. Acá solamente ilustrativo para que se den cuenta que es sangre, ¿sí? Normalmente se toma muestra de sangre venosa, ¿ya? Se saca con una jeringa de las venas del brazo, ¿no? Y se va a colocar en este tipo de tarjetas, ¿de acuerdo? De esta manera, esta sangre se seca, ¿ya? Se seca y esto se puede guardar durante años. No se olviden, el ADN puede durar bastante tiempo almacenado en una condición determinada. Bien, chicos, voy a cortar la presentación y volvemos a entrar, ¿ya? Para que no nos quede a medias.